En este caso presento La Fe, Timón de nuestra vida, que es el último libro que he escrito. Los 4 libros tienen el mismo enfoque, son libros de autoayuda que están escritos en un lenguaje llano, tratando diversos temas y acompañados por experiencias reales que he tenido con personas que he ayudado. Bueno, hoy les voy a presentar mi cuarto libro, pero en realidad primero quiero comentarles por qué estoy acá y quién soy. Bueno, hace 17 años yo me encontraba trabajando, yo soy ingeniera química, trabajando en mi profesión. Estaba en una empresa en donde me iba muy bien y tenía 2 hijos de 2 años y 7 años, y de pronto sucedió la tragedia del APA. Ese golpe que todos sufrimos el 31 de agosto de 1999. En ese vuelo perdí a mi marido y a mi primo. En ese momento, bueno, aparte de lo trágico de la situación, se me vinieron a la memoria, se me recrudecieron dolores que había tenido antes también, que uno los tenía como, o sea, los había puesto como bajo la alfombra. O sea, ya pasó, ya, como por ejemplo, la muerte de mi madre a los 19 años, la muerte de mi padre, de mis abuelos que vivían en casa, bueno, en fin. Pérdidas de seres queridos importantes y otras desilusiones y dolores de la vida, como todos tenemos. Pero yo en ese momento, con esa angustia y todo lo demás, decidí retirarme de mi trabajo, porque después de un año, la verdad, ya no me sentía en condiciones de seguir trabajando, porque emocionalmente yo necesitaba estar con mis hijos. Bueno, mi hija tiene que hacer la primera comunión, entonces yo la acompaño a esa catequesis familiar. Y ahí me interesa conocer en forma directa qué decía Jesús, porque mi formación es católica, pero digamos, toda esa información no me servía en ese momento, ni en los momentos anteriores, para cargar esos dolores. Es decir, me aplastaban esos dolores. Y lo que yo escuchaba ahí tampoco me sacaba de ese estado. Entonces, decidí leer. Y bueno, leí y tuve la bendición de que ya desde el primer momento de la lectura del Evangelio, empecé como a que esas palabras que las había escuchado miles de veces, antes yo no las había entendido. Y ahora era como que me resultaba tan fácil que me parecía increíble. Entonces empecé a sentir cambios en mí, en mi mente, o sea, en mi forma de pensar, en mi forma de ver lo que me estaba sucediendo. Me di cuenta que todos los dolores que yo había pasado en la vida no los había sabido manejar, que los había dejado sin curar ahí en la mochila. Me di cuenta que estaba antes equivocada y que ahora tenía una oportunidad de cambio, de mirar las cosas distintas.
Y empecé a sentir mucho alivio físico, porque yo en ese momento, con todo lo que estaba pasando, también estaba enferma, no con cosas muy graves, pero sí muy molestas. Bien, cuando yo logro recuperarme anímicamente, físicamente, que todo fue muy rápido, empiezo, sin querer, sin proponérmelo, a ayudar a personas con las cuales me encontraba, por ejemplo, en un supermercado o lo que sea, que le pasaba algo y ¿qué le pasa? Y me contaba, y lo que me contaba, yo me daba cuenta que la persona lo estaba mirando mal, lo estaba mirando como yo lo miraba antes. Entonces me era fácil decirle que lo mire distinto. Y bueno, así fue como de boca en boca la gente se fue enterando que yo los ayudaba, que los aliviaba, que los ayudaba a rezar, a orar, que la oración para mí ahora tenía un sentido totalmente distinto al que tenía antes. Bueno, y empecé a ver cambios en las personas. La gente realmente se sentía bien, se sentía mejor. Y bueno, terminé durante 15 años dando turnos en mi casa, gente que me llamaba, que se enteraba, turnos para organizarme, porque yo mientras tanto seguía siendo madre, y atendía a personas, siempre gratuitamente, o sea, atenderlas, qué le pasa, me contaba, yo le daba mi reflexión y le enseñaba a rezar. Bueno, tuve muchas experiencias hermosas que me fueron fortaleciendo en lo que yo transmitía, y también que me fueron llevando a querer llevar lo que transmitía a más gente. Entonces terminé cayendo en la conclusión que tenía que escribir. Muchas personas también me lo proponían y realmente era una manera de poderme extender con esa ayuda que yo necesitaba dar. Bueno, así nació mi primer libro, La luz está en vos, en donde allí hago siempre había escuchado y visto que las 3 preguntas básicas que todo ser humano se hace: quiénes somos, qué hacemos en este mundo y a dónde vamos, nadie las contestaba en forma concreta. No tenía una respuesta concreta, yo no la había encontrado nunca. Resulta que todo estaba claro ahí en el Evangelio. Digo, bueno, el libro se trata de eso, de quiénes somos, qué hacemos en este mundo y a dónde vamos. Seamos creyentes o no en Dios, en Jesús, no pasa por la religión, pasa por saber que somos un cuerpo y un espíritu, y que nuestro espíritu es la parte más importante que tenemos. Nuestro espíritu es lo que existía antes de nuestro cuerpo y seguirá existiendo después de nuestro cuerpo. Pero mientras estemos unidos, debemos saber qué estamos haciendo acá en este sistema. Bueno, el primer libro trata de eso, de quiénes somos, qué hacemos en esta vida, cuál es nuestra misión. El segundo libro, porque cuando escribí el primero sentí la necesidad de profundizar en el tema del perdón, porque el perdón es clave para nuestra misión de vida. Nuestra misión de vida es amar. No es que cada uno tiene una misión distinta. Imagínense si fuese así. ¿Cuántas misiones hay? Infinitas. ¿Qué sentido tiene? La misión de la humanidad es una sola.
y es aquella que fue transmitida por Jesús. Es que nos amemos, esa es la misión. El amor, porque eso es lo que somos. Amor. Por eso todo lo que es amor nos hace bien y todo lo que es falta de amor nos hace mal. Pero para amar hay que perdonar. Tenemos que perdonarnos y hay que perdonar a los demás. Entonces, el segundo libro justamente trata del perdón en las distintas situaciones de la vida. Porque muchas veces creemos que se pueden perdonar algunas cosas sí y otras no. Con algunas condiciones, como por ejemplo si el otro está arrepentido o si lo hizo sin querer. No. Ese perdón no nos habló Jesús. Jesús nos habló que tenemos que perdonar 70 veces 7. O sea, siempre. Entonces, el perdón en las distintas situaciones de la vida, porque podemos perdonar siempre. ¿A quiénes? A todos. El cuándo lo hacemos, de eso se trata. Pero debemos hacerlo. Porque una vez que lo hagamos, recién ahí termina nuestro calvario. Es una cuestión también de interés personal. Yo me puedo quedar enojada toda la vida, con el rencor toda la vida. Pero voy a estar toda la vida siendo infeliz. Dios, Jesús, nos dijo, nos reveló cómo podíamos hacer para ser felices. Es decir, para liberarnos de esos calvarios. El perdón es clave. Los duelos, también decidí escribir ese libro porque los duelos son procesos emocionales que se generan a partir de pérdidas. Pérdidas que pueden ser insignificantes o no, pero si nos ha dolido esa pérdida, por ejemplo, perdí una pulserita que no valía nada, pero que era de mi abuela, que yo, esa pérdida a mí me genera un duelo. Y después si pierdo mi trabajo, también me genera un duelo. Cualquier cosa que pierdo y me duele, me genera un duelo. El duelo es un proceso que tiene etapas. Son etapas que cuando las conocemos, no solamente podemos comprender que es normal, que estamos viviendo el duelo así, sino que también las podemos ayudar. Y el libro muestra cómo se relaciona esa ayuda para facilitar los duelos con los consejos de Jesús. O sea, no hay que inventar nada, hay que escucharlo. Entonces, en los duelos también, por supuesto, trato el duelo que se genera por la pérdida de un ser querido, por un fallecimiento. Y ese duelo es el más importante, porque en el libro, los que lo han leído o los que lo leerán, van a poder apreciar que conocer lo que le pasa a una persona cuando muere, es decir, cuando sale de su cuerpo, porque tenemos muchos testimonios de gente que ha muerto y ha vuelto a la vida porque ha estado muerta unos minutos. Y se han recogido los testimonios de las personas que han pasado por esa situación extracorporal. Y esos testimonios son muy valiosos, porque muestran, aunque sea, esa primera parte de lo que pasa allá, ¿sí? Y es tan maravilloso lo que pasa, que si lo conociéramos,
no tendríamos miedo a morir, ni tampoco nos amargaría tanto la idea de muerte, tanto nuestra como de los demás. No es que no nos va a importar que alguien se muera, eso no. Claro que nos va a doler, es una pérdida. Pero voy a superar ese duelo porque voy a saber que no se fue a kilómetros o dejó de existir, que desapareció, que se extinguió. Esa persona sigue existiendo. Sigue conectada con el ser querido. Y está más cerca que antes que estaba en el cuerpo. Porque cuando estaba en el cuerpo, estaba limitada con el cuerpo. Pero cuando está fuera del cuerpo, ya no hay límites. Hay simultaneidad, es decir, se puede estar simultáneamente en todos los lugares.